Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 11 de agosto del 2019. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro de la sabiduría. La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres, para que se confortaran al reconocer la firmeza de las promesas en que habían creído. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos. En efecto, con aquello mismo con que castigaste a nuestros adversarios, nos cubriste de gloria a tus elegidos. Por eso, los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas, y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada, de que todos los santos participarán por igual de los bienes y de los peligros. Y ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la forma de poseer, ya desde ahora, lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios, y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él. Porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así, dan a entender claramente que van en busca de una patria. Pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver allá todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba allá donde no llega el ladrón, ni carcome la polilla. Porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: Supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo, si el amo, a su llegada, lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa:
Mi amo tardará en llegar y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse. El día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audio reflexión misa del domingo 11 de agosto del 2019. En este domingo el Señor nos habla de la fe y confianza plena que debemos tener en el amor de nuestro Padre Dios. En la primera lectura vemos cómo el pueblo de Israel establece la fiesta de la Pascua, como agradecimiento a Dios por haberles permitido pasar de la esclavitud a la libertad. En la segunda lectura el libro de Hebreos nos habla de cómo los grandes hombres del Antiguo Testamento alcanzaron las promesas de Dios por medio de su fe. Y en el Evangelio nos dice el Señor que donde está nuestro tesoro, allí está también nuestro corazón. Y si nuestro corazón está con Cristo Jesús nuestro Señor, debemos mantenernos firmes y perseverantes en nuestra fe, hasta el fin de nuestros días, para cuando Él venga nos encuentre preparados para recibirle. Audio reflexión de la primera lectura. Libro de la Sabiduría. En esta lectura, vemos cómo Dios ha cumplido a su pueblo su promesa de liberarlos de la esclavitud. Esclavitud que habían sufrido por más de 400 años a manos de los egipcios y por eso en esta lectura, el pueblo alaba a Dios. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos. En efecto, con aquello mismo con que castigaste a nuestros adversarios, nos cubriste de gloria a tus elegidos. En esta lectura vemos cómo la fe va íntimamente ligada a la esperanza, que consiste en creer en lo que no se ve, esperando confiados en que sucederá. Y la esperanza va íntimamente ligada al amor. No se puede esperar en Dios, sin antes creer en su amor y misericordia infinita. Estas tres virtudes cardinales, amor, fe y esperanza, forman una unidad indivisible, o se dan juntas o no se dan. En esta lectura también nos habla de cómo la fe se debe traducir en hechos. Los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas, y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada, de que todos los santos participarán por igual de los bienes y de los peligros. Vemos como aquí el pueblo de Israel corresponde al amor de Dios, estableciendo la celebración de la Pascua para recordar cómo Dios les permitió pasar de la esclavitud a la libertad y se comprometen en obediencia a observar sus leyes, y a ser solidarios con Dios en los éxitos y en los peligros. La fe, por lo tanto, no solo consiste en creer en Dios para que me resuelva mis problemas o para que cure mis enfermedades, sino la fe consiste en creer en Dios más que en mí mismo, creer que los planes de Dios son mejores que los míos, creer que el camino de Dios es mejor que el mío, y por lo tanto, creer en Dios, es cambiar mis planes por los de Dios, entregándole a Dios la administración de mi vida, y sometiéndome en obediencia ciega y total a sus mandatos y al cumplimiento de su voluntad. Esto es sumamente fácil, cuando hemos llegado a dejarnos amar por Dios y, sobre todo, cuando hemos correspondido a su amor. Pero, cuando nos resistimos al amor de Dios, no solo es difícil llegar a tener fe en Dios, sino muchas veces hasta imposible. El amor es el que le da sentido a las cosas que hacemos. Cuando dejamos de amar a las personas o las cosas que hacemos, éstas pierden su sentido. El amor es el que nos permite permanecer haciendo lo que nos corresponde, aunque no obtengamos los resultados que esperamos. Ya que el amor es el que me permite creer y esperar en que las personas y las cosas van a cambiar algún día y me animan a permanecer perseverante haciendo el bien sin desanimarme. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro del Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 4. Conozco tus obras, tus dificultades y perseverancia. Sé que no puedes tolerar a los malos y que pusiste a prueba a los que se llaman a sí mismos apóstoles y los hallaste mentirosos. Tampoco te falta la constancia y has sufrido por mi nombre sin desanimarte. Pero tengo algo en contra tuya y es que has perdido tu amor del principio.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Creo que el problema de muchos católicos, es que han perdido el amor del principio. Y no solo el amor del principio a Dios, sino los casados, han perdido el amor del principio a su pareja, los padres han perdido el amor del principio a sus hijos, etc. Cuando una persona no alimenta el amor, no crece, no se desarrolla, no madura, con el tiempo se va apagando hasta que muere, perdiéndose así el sentido de vida. Qué importante es abrirnos al amor de Dios, a partir de la oración, que es la comunicación con Dios. A partir de escuchar su palabra, que es aprender a conocerlo. Y a partir de los sacramentos, que es donde tengo mi encuentro personal con Dios. Logramos que ese amor a Dios vaya creciendo y desarrollándose, hasta llegar a amar a Dios como Él me ama. ¿Cómo saber si he perdido el amor del principio? Muy fácil. Una persona se da cuenta que ha perdido el amor del principio, cuando empieza a renegar de todo, a quejarse de todo, a dejar entrar el desaliento, el desánimo en su vida, cuando empieza a sentir que tiene que hacer las cosas por obligación, por compromiso, a la fuerza, cuando ha cambiado el me gusta, amo hacerlo por el debo, tengo. En cambio, cuando uno hace las cosas por amor y con amor, nada es difícil, nada es imposible, la carga se hace suave, el yugo ligero y todo se realiza con alegría, con gozo, con satisfacción, independientemente de los resultados. Porque cuando uno hace las cosas por amor y con amor, hay plenitud, realización, salvación, santificación y trascendencia. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Segundo libro de Crónicas capítulo 15, versículo 7. Entre tanto, ustedes tengan ánimo y no desmayen, esfuércense que no se debiliten los brazos, puesto que recibirán la recompensa de sus obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi abuelita me contaba un cuento acerca de que el diablo tenía un bazar. Un día llegó una persona a comprar y le preguntó al diablo cuánto costaba esa arma que tanto le interesaba, a lo que el diablo le respondió que esa arma no lo vendía, porque era con lo que más almas se llevaba al infierno. Entonces la persona le preguntó cómo se llama esa arma. Y el diablo respondió: desánimo, desaliento, desesperación. ¿Cómo es posible que un hijo de Dios se desanime de su Padre Dios que es perfecto y le ama como nadie en el mundo? Lo contrario a la esperanza, es el desánimo, y el desánimo llega cuando dejamos de amar, de creer, de esperar en Dios. La diferencia entre misión y trabajo, es que el trabajo se hace por dinero y tiene un horario y un sueldo, en cambio la misión se hace por amor y con amor, no tiene horario, ni sueldo. Si tú vives tu relación con Dios como un trabajo, pronto te vas a desanimar, en cambio si lo vives como una misión, no habrá nada ni nadie que te aparte de su amor. Por eso Dios nos pide en esta cita del libro de Crónicas, que nos esforcemos. Recordando que esforzarse es hacer más de lo que debo, quiero o puedo. Si una persona tiene puesta su esperanza en Dios, jamás se desanima, porque sabe que todo el bien hecho por Dios, jamás quedará sin recompensa, independientemente de los resultados. Por lo tanto, debemos permanecer firmes hasta el fin, sin desanimarnos, sin desesperarnos, haciendo las cosas por y con amor a Dios, sabiendo que Dios nunca nos defraudará y nunca dejará sin recompensa, a quien obedeció sus mandamientos y permaneció firme haciendo el bien hasta el fin sin desanimarse. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Isaías capítulo 40, versículo 31. Los que en él confían, recuperan fuerzas, y les crecen alas como de águilas. Correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El pueblo de Israel, permaneció más de 400 años firme en su fe, lleno de esperanza en que Dios tarde o temprano lo sacaría de la esclavitud y lo liberaría. Y fue precisamente esa fe, en el amor de Dios, el que les permitió correr sin fatigarse y andar sin cansarse, o sea, no desanimarse, no desesperarse, de lo contrario, hasta la fecha, los judíos serían esclavos. ¿Quieres que tu yugo sea suave y tu carga ligera? Confía tu vida en las manos amorosas del Padre, con la fe y la esperanza, de que todo el que cree en él jamás será defraudado. En Dios vivimos, nos movemos y somos. Todo aquel que en fe y amor responde al llamado de Dios sabe que Dios se compromete a cuidarle, protegerle, guiarle y llevarlo sano y salvo a la eternidad. El problema no es que Dios abandone al hombre, el problema es que el hombre abandona a Dios. Dios siempre es fiel y siempre cumple sus mandatos.
Dios es un Padre amoroso, misericordioso, responsable, que siempre cuida de aquellos que, en amor y fe, traducida en una obediencia ciega a sus mandatos y a su voluntad, le han entregado sus vidas. Cuentan de un hombre, que en su camino se encontró con un barranco infranqueable, al cual le buscó todas las maneras habidas y por haber de pasarlo y no encontró ninguna forma posible de atravesarlo. Entonces desesperado, levantó sus ojos al cielo y le pidió a Dios que le ayudara a pasar por ese abismo, y Dios, que siempre escucha una oración hecha con fe, le respondió: no te preocupes, hijo, yo soy un Dios poderoso, capaz de abrir caminos en la fe, cuando para el hombre no hay caminos en la lógica y en su razón. Vamos a hacer un trato, tú pones un pie en el vacío, y yo te pongo mi mano para que pises en ella, tú pones tu pie, yo pongo mi mano, y así podrás cruzar este barranco, ¿qué te parece? El hombre respondió: gracias, Señor, me parece perfecto. Pasó un tiempo largo, y el hombre volteaba con insistencia al cielo, hasta que por fin se desesperó, y le dice al Señor: Señor, ¿qué pasa? El Señor contestó: ¿qué pasa con qué? El hombre le increpó: ¿qué pasa, por qué no pones tu mano, para que yo ponga mi pie? El Señor le dijo: no puedo hacerlo, el trato fue, que tú pondrías primero el pie, y luego yo pondría la mano, yo no puedo actuar sin la fe del hombre. El Señor necesita de nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor, para poder actuar en nosotros. La fe es la puerta que le permite la entrada a Dios, para que obre en nosotros maravillas. El Señor siempre nos ha dicho en su palabra: todo es posible, para el que cree. Audio reflexión de la segunda lectura. Libro de Hebreos. La segunda lectura nos presenta a Abraham, el padre de los creyentes. El hombre de la obediencia en la fe, que salió de su tierra sin saber a dónde iba. Abraham es modelo de la fe. Él cree y espera, aunque la evidencia inmediata sea contraria. Él vive, sirve y ama en la fe. Es decir, ama, aunque no sienta que ama. Sirve y obra, aunque no vea la recompensa divina de sus obras. Para él era suficiente la promesa del Señor y eso bastaba. Así, no obstante, una vida entrada en años y la esterilidad de Sara, su esposa, no duda de la promesa de Dios y esperó contra toda esperanza. Y aunque la misión que Dios le había encomendado le superaba en mucho, su debilidad y su incapacidad humana para llevar a cabo su misión son ampliamente suplidas por el poder de Dios y por su misericordia. No cabe duda, que no existe en la historia sagrada, una figura más grande que Abraham, y en esta lectura, nos dice por qué. Porque esperó contra toda esperanza, porque siempre tuvo la fe y la confianza de que Dios es poderoso para cumplir lo que promete, y por eso Dios le acreditó esta fe como justicia, para salvarlo. De la misma manera ahora, a nosotros se nos ofrece acreditarnos nuestra fe como justicia para nuestra salvación. ¿Pero qué es fe? La fe abarca tres aspectos: creer, confiar y depender. Creer. Se trata de creerle a Dios, no de creer en Dios. Por ejemplo, tú crees que tu vecino existe, porque lo ves diario que sales a trabajar y le saludas, pero si tu vecino viene en este momento y te pide que le prestes 20,000 pesos, eso ya es una cosa distinta. Una cosa es creer que tu vecino existe y otra es creerle a tu vecino como para prestarle 20,000 pesos. Muchas personas creen en la existencia de Dios, pero no le creen a Dios, no le confían sus problemas, sus necesidades. Cuentan que una hormiguita llevaba una piedra muy grande a su hormiguero. Un elefante contemplaba desde arriba los trabajos y esfuerzos de la hormiguita. Llegó un momento en que la hormiguita ya no pudo más, se recargó en su piedra y se limpió el sudor. El elefante compadecido, le dice a la hormiguita: hormiguita, hormiguita, si quieres, yo te puedo ayudar a llevar tu piedra al hormiguero. La hormiguita levantando la cabeza, y con risa burlona contestó: gracias señor elefante, pero si yo no puedo, usted menos. Dios a cada momento nos dice: deposita en mí tus preocupaciones, pues yo cuido de ti. Y cuántas veces, nosotros con la misma soberbia que la hormiguita, pensamos en nuestro interior: si yo no puedo, menos Dios. Y preferimos seguir preocupados en lugar de ocuparnos y abandonar nuestros problemas en las manos amorosas de nuestro Padre Dios. Confiar. ¿Qué es confiar? Para explicar mejor qué es confiar, es necesario que distingamos entre la fe afectiva y la fe efectiva.
¿Cuántos de nosotros, en momentos emotivos, en un retiro, en un curso, aclamamos a Dios como nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Dios? Pero cuando Dios nos pide, ama a tu enemigo, hazle un bien al que te hizo un mal, perdona al que te ofende, la efectividad de nuestra fe se acaba, y terminamos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, porque de alguna manera creemos en nuestra soberbia, que nuestros caminos y nuestros planes, son mejores que los de Dios. Y cuando fracasamos, al primero que culpamos, es a Dios. Una vez un hombre, estaba ahogándose en el mar, y empezó con mucha fe a pedirle a Dios que le ayudara. En eso un hombre que venía en una lancha se acerca y le dice: «Buen hombre, suba hacia mi lancha, si no se va a ahogar». Y el hombre le contestó: «No, no me subo, porque yo tengo fe, que Dios me va a salvar». El hombre de la lancha se alejó y se fue. Más tarde el hombre que estaba en el agua, al sentir de nuevo que se ahogaba, volvió a implorar a Dios con una oración llena de fe. Un helicóptero que volaba por la zona, al ver al hombre ahogándose, le lanzó una soga con un salvavidas, y le gritó al hombre del agua: «Agárrese de la soga y póngase el salvavidas, para que podamos sacarlo del agua y salvarlo». A lo que el hombre del agua contestó: «No, no me voy a agarrar de la soga, ni me voy a poner el salvavidas, yo tengo mucha fe, en que Dios me va a salvar». El helicóptero se fue. Más tarde, el hombre en el agua, volvió a sentir que se ahogaba y empezó con mucha fe a pedirle a Dios que salvara su vida. En eso un hidroplano, un avión que aterriza en el agua, se paró junto al hombre y le dijo: «Suba hacia el hidroplano, buen hombre, si no se va a ahogar». Pero el hombre le contestó: «No, no me voy a subir, porque yo tengo mucha fe, en que Dios me va a salvar». El hidroplano se alejó, y el hombre en el agua, no pudiendo nadar más, se ahogó. Al llegar su alma al cielo, el hombre muy enojado, le dice a San Pedro, que quiere hablar con Dios, porque tiene algo que reclamarle. San Pedro le conduce con Dios, y cuando llega el hombre a su presencia le reclama diciéndole: «Dios mío, yo tenía mucha fe en ti, en que tú me ibas a salvar, por eso oré, te rogué, te supliqué que vinieras en mi auxilio, y me decepcionaste y me dejaste que me ahogara, porque me fallaste si yo confiaba tanto en ti». Entonces Dios, como respuesta, manda a llamar a San Pedro y le dice: «Oye San Pedro, que no le mandaron a este hombre la lancha, el helicóptero y el hidroplano que le mandé para que lo salvaran. Lo más grave en esta vida no solo es no tener fe, sino creer que tengo fe, cuando no la tengo. Existen muchas personas que creen tener fe, pero la realidad, es que, si la tienen, es muy escasa, ya que, en los momentos difíciles, se derrumban igual, que los que no tienen fe. Es muy importante no solo no mentirle a Dios, no mentirle a los demás, sino sobre todo no mentirnos a nosotros mismos, y llegar a tener la honestidad de los apóstoles, quienes a pesar de haber vivido con Jesús 3 años, haber visto sus milagros, haber escuchado su predicación, haber orado junto con él, eran capaces de reconocer, que les hacía falta fe y por eso le pedían a Jesús: aumentanos la fe. Depender. No es lo mismo creer en algo, que creer en alguien. Curiosamente en nuestra Iglesia Católica, existe mucha gente que le tiene mucha fe a las imágenes, a la cruz de San Benito, a las novenas, a muchos algos, pero a Cristo Jesús, que se encuentra presente en la Eucaristía, en su palabra, en la oración, como alguien, a ese no le creen. ¿Cómo es posible que una persona crea, que si carga una medallita, la cruz de San Benito, un escapulario, una estampita, etc., se va a salvar? Si la salvación pudiera llegar a través de algún objeto, Dios no hubiera mandado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, para salvarnos, simplemente hubiera mandado a sus discípulos a repartirnos estampitas, medallitas e imágenes milagrosas. Por favor no nos engañemos, sin arrepentimiento, sin conversión, sin hacer la voluntad de Dios, sin acercarse a la confesión y la Eucaristía, sin escuchar la palabra de Dios, sin Cristo, no hay salvación. Creerle a Dios, implica la entrega total y sin condiciones. No es creer en algo, sino en alguien. Es aceptar su plan de salvación. Es renunciar a mis planes para aceptar los de Dios. La fe incluye obedecer a Dios, o no es fe.
La fe que salva hace que nos sometamos, no por temor o obligación, a Dios, sino por ser el Padre que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Un hombre estaba escalando una colina muy elevada, cuando de repente resbaló y cayó al vacío. Cuando iba cayendo alcanzó a sujetarse en un árbol, y empezó a gritar desesperado: «Por favor, no hay nadie allá arriba que me ayude», y siguió gritando y gritando. Cuando ya vio que nadie respondía a sus gritos, como buen católico, entonces empezó a implorar a Dios: «Por favor, Señor, ayúdame». En eso se aparece un ángel, que le dice: «Dios ha escuchado tu oración, buen hombre, y te pide, que por favor te sueltes del árbol, y Dios cuando vayas cayendo, va a enviar a un ángel que te tome en sus brazos y te lleve a la colina de donde caíste». Al ver el ángel la cara del hombre, le preguntó: «¿Le crees, buen hombre, a Dios?». A lo que el hombre contestó: «Sí, sí le creo a Dios, pero no hay nadie allá arriba que me ayude». Y nunca se soltó. Así somos los hombres, decimos tener fe, pero cuando Dios nos pide renunciar a nuestros apegos, a nuestros dioses falsos, como el dinero, el poder, los vicios, el sexo, etc., a nuestros algos, nos hacemos como el hombre del cuento. Soltémonos de una vez por todas de los algos, de los árboles, que nos están impidiendo obedecer y abandonarnos con fe, esperanza y amor en el amor del Padre. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. Por lo tanto, la fe nace de una predicación y la predicación se arraiga en la palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La fe nace, crece, se hace efectiva y se mantiene a través de la predicación que se arraiga en la palabra de Dios. Por eso, es importante acudir frecuentemente a la iglesia, a nuestras comunidades, a los cursos, a los encuentros, a misa, y abrir no solo nuestros oídos, sino también nuestro corazón, para dejar que la palabra de Dios vaya llenándonos de una fe tan grande como la de Abraham, que nos sane, que nos cure, que nos limpie, que nos llene de esperanza y nos impida desanimarnos en los momentos difíciles, que nos permita permanecer fieles y firmes hasta el fin, para alcanzar nuestro ideal, que es el cielo y la vida eterna. Es a través de la fe que el Espíritu cobra vida, y que se realiza en nosotros el milagro de la resurrección. Un hombre sin fe, sobrevive, muere, existe, vegeta, pero no vive. La fe por lo tanto debe traducirse en obras y en frutos que nos llevan a realizar la voluntad de Dios en nuestras vidas, y a alcanzar por este medio, la salvación. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradarle, pues uno no se acerca a Dios sin antes creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sin fe no se puede agradar a Dios, ni a nadie. Porque sin fe el hombre está muerto. Es la fe la que nos hace acercarnos a Dios y la que nos permite permanecer como Abraham, fieles a Dios, llenos de esperanza, cumpliendo y trabajando en la misión que Dios nos ha encomendado, sabiendo que Él siempre cumple lo que promete, y que nadie que confía en Dios ha sido jamás defraudado. La fe es la que produce en nosotros tanto el querer como el actuar, tratando de agradar a Dios en todo. No puede existir en el mundo, ninguna sociedad, de ningún tipo, si no hay fe, si no hay confianza. No puede existir una persona que diga que tiene una religión, si no tiene fe en Dios. Sabiendo que la palabra religión, significa relación con Dios, dime qué tan grande es tu fe, y yo te diré qué tan cercana o lejana es tu relación con Dios. Por eso el que desprecia la enseñanza, la predicación, desprecia la fe y todas las posibilidades de salvación. Ojalá que entendiéramos que cada vez que acudimos a misa, a nuestra comunidad, a los cursos, a los encuentros, estamos haciendo la inversión más grande de nuestra vida, porque nuestra fe, sale de ahí, enriquecida y agigantada, permitiéndonos tener una vida llena de esperanza, amor, paz y plenitud. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Segundo libro de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Y por él, ahora padezco esta nueva prueba. Pero no me avergüenzo, porque sé en quién puse mi confianza. Estoy convencido de que es poderoso y que me guardará hasta aquel día lo que deposite en sus manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Pablo, al igual que Abraham, sabe permanecer firme, aún en las pruebas, sabe esperar contra toda esperanza, y por eso Dios le dio un lugar muy especial en la historia de salvación. Dios tiene también guardado un lugar muy importante para ti en la historia de la salvación, pero necesita de ti, lo mismo que de Abraham. Que le creas. Que tengas fe en él, que no te desanimes, que no dejes cumplir con la misión que Dios te ha encomendado, que estés convencido que Dios te ama y que te cuida y guardará hasta el final, la vida que depositaste en sus manos. El mundo falla, el hombre falla, pero Dios jamás falla. Checa en manos de quién estás poniendo tu vida. Si es en manos de Dios, felicidades. Porque recibirás junto con Abraham y todos los grandes hombres del Antiguo Testamento la recompensa prometida, la salvación y la vida eterna. Si es en manos del mundo, del diablo y del pecado, no te quejes. Mereces tener lo mismo que hasta ahorita has tenido. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Lucas. Este Evangelio nos invita a hacer de nuestra fe afectiva, una fe efectiva, que se centre en un alguien y no en un algo, una fe que no se base solo en creer en Dios, sino en creerle a Dios, que se traduzca en servicio, en responder a su llamado, en compromiso de trabajar con Él, por Él y para Él, en la extensión del reino de los cielos, en la evangelización, independientemente de los resultados. Una fe efectiva, a través de la cual Él pueda actuar en nosotros llenándonos de su misericordia divina, sanándonos de todos nuestros males y salvando nuestras almas. Ya decía anteriormente que una cosa es creer en Dios, y otra muy distinta, es creerle a Dios. Los demonios creen en Dios, pero no creen en Dios, por eso están en el infierno. Y los católicos muchas veces estamos igual que los demonios, creyendo en Dios, pero sin tener fe en Dios, y por eso muchas veces en nuestras vidas nos encontramos viviendo un infierno. Una fe real, debe ir acompañado por la esperanza, que nos da la seguridad, de que Dios nos ama y siempre escucha nuestra oración, y que va a actuar en el momento en que Él crea que es oportuno. Desgraciadamente muchos católicos tenemos complejo de mini dioses. ¿Qué significa esto? Que queremos que Dios, la vida, los demás, hablen, piensen, sientan, actúen, como yo pienso, siento y creo, y si eso no sucede, nos enojamos, nos desanimamos, nos desesperamos. Por eso nuestro Señor Jesucristo, nos dice en este Evangelio que nuestro Padre Dios quiere dar el reino de los cielos, a los que vendan todo lo que tienen. ¿A qué se refiere el Señor con esto? Se refiere a vender nuestro complejo de mini dioses, se refiere a vender nuestra manera de pensar, de ser, de sentir, de vivir, para adquirir la manera de ser, de vivir, de sentir, de Dios. Se trata de vender mis planes, para vivir de hoy en adelante de acuerdo al plan de Dios y dejar de trabajar solo para los bienes del mundo y empezar a trabajar para los bienes eternos, donde no llega el ladrón y no hay polilla que destroce. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. El corazón del hombre tiene tantos tesoros falsos, que no hay lugar para el tesoro verdadero. Que nuestro tesoro sea Dios, que sea en Él, por Él, para Él y con el que vivamos, nos movamos y existamos. Tengan puesta la ropa de trabajo y sus lámparas encendidas. Existen muchas personas que al tener un encuentro personal con Jesús, tienen arrancar de caballo y parar de burro. ¿Por qué? Porque al inicio responden con mucho entusiasmo el llamado, pero con el tiempo son inconstantes, perezosos, hasta que terminan por dejar el servicio argumentando pretextos tontos e infundados. Recuerda, no se salva el que trabajó alguna vez para Dios, sino el que se mantiene trabajando, perseverante, constante y fiel hasta el fin de sus días. ¿A qué se refiere cuando dice lámpara encendida? Se refiere a mantenernos siempre como discípulos de Jesús, siempre abiertos a la enseñanza, acercándonos a los sacramentos y a la oración, para poder ser luz que alumbre a los demás, con nuestro trabajo comprometido en la evangelización y en la extensión del reino de los cielos. El buen administrador, no se dedica a beber y emborracharse. Muchos católicos, creen que son eternos, se les olvida que el Señor tarde o temprano va a venir a pedirnos cuentas, sobre cómo administramos los bienes que nos confió y se dejan llevar por los placeres de esta vida, perdiendo tiempo, dinero, esfuerzo y lo más grave, perdiendo la salvación. Y por último este Evangelio nos dice, el servidor que,
conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. El pecado más grave en esta vida es el pecado de omisión, que consiste en saber dónde está el bien y no hacerlo. Jesús nunca condenó a nadie tan fuertemente como a los fariseos, porque viendo no querían ver, y oyendo no querían oír porque sabían dónde estaba el bien, lo corregían y castigaban al que no lo cumplía, pero ellos no hacían el bien que deberían hacer. Por eso el Señor les decía a sus discípulos: hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan nada de lo que ellos hacen. Desgraciadamente existen muchos católicos, que saben corregir a los que están a su cargo. El papá a sus hijos, el sacerdote a sus feligreses, el jefe a sus empleados, etc. Pero ellos terminan haciendo las cosas que ellos dicen a los demás que no deben hacerse, acarreándose así un castigo muy severo de parte de Dios. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de San Lucas capítulo 16, versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos patrones, porque necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien será fiel a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos dice en este Evangelio, que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Un corazón lleno de ambición, de apegos, no tiene lugar libre para el amor de Dios. En una casa llena, no cabe un huésped más, dice el refrán. Si el corazón del hombre está ocupado por la ambición, la codicia, los apegos a las cosas materiales, el amor de Dios no puede entrar. Es necesario primero vaciar el corazón del hombre de los apegos del mundo, para que Dios pueda llenarlo con su amor. El camino del dinero, es muy distinto al camino de Dios. No se puede al mismo tiempo servir a Dios y servir al dinero, porque los dos son amos, los dos tienen sus reglas, sus leyes, su precio y su pago. Yo no puedo decir que quiero ir a Monterrey, tomando el camión a Veracruz. Yo no puedo decir con la boca que quiero ir al cielo, y con los hechos estar caminando hacia el infierno. Es necesario para poder llegar al cielo, renunciar a bienes menores, por bienes mayores. Es necesario, si quieres ir al cielo, renunciar a los bienes de este mundo, para dedicarte de lleno a vivir, a trabajar y entregar tu vida, para alcanzar los bienes de Dios. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de San Lucas capítulo 16, versículo 10 al 12. El que ha sido digno de confianza en cosas sin importancia, será digno de confianza también en las importantes, y el que no ha sido honrado en las cosas mínimas, tampoco será honrado en las cosas importantes. Por lo tanto, si ustedes no han sido dignos de confianza en manejar el sucio dinero, ¿quién les va a confiar los bienes verdaderos? Y si no se han mostrado dignos de confianza con cosas ajenas, ¿quién les confiará los bienes que son realmente nuestros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desgraciadamente a mucha gente se nos olvida, que en esta vida solo somos administradores de los bienes que Dios nos ha confiado, y de que no somos propietarios y que tarde o temprano, vamos a tener que dar cuenta a Dios, de cómo administramos los bienes que Él nos confió. El que ha sido digno de confianza en cosas sin importancia, será digno de confianza también en las importantes. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuáles son las cosas sin importancia? Las cosas sin importancia, son las cosas pasajeras, los bienes terrenos. ¿Cuándo hemos sido dignos de confianza al administrar los bienes terrenos? Cuando los administramos de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a nuestro interés egoísta, a nuestra codicia y a nuestra ambición. ¿Cuáles son las cosas importantes? De las que nos habla este texto, lógicamente, las cosas de Dios. La persona que se dedica a vivir para trabajar, para hacerse rico, para adquirir los bienes materiales. Cuando viene Dios y le llama a trabajar en la extensión de su reino, nunca tiene tiempo, y si acaso alguna vez accede a trabajar para Dios, siempre pondrá de pretexto su trabajo, su servicio a los bienes del mundo, para dejar de servir con constancia, dedicación, responsabilidad, o sea, como se debe, en las cosas de Dios. Terminando tarde o temprano, en perder el sentido al servicio a Dios, en no entender la grandeza del llamado de Dios, y al final dejando las cosas de Dios, dejando la misión que Dios le confió, para seguir sirviendo a los bienes del mundo. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de. No bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos.
más bien entrar el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No se salva el que hace el bien que quiere, sino el que hace el bien que Dios quiere que haga. Es importante que no se nos olvide, que somos trabajadores de la viña, no propietarios de la viña. ¿Esto qué significa? Significa que un servidor, siempre está atento a lo que dice su amo, no actúa por cuenta propia. Cuando el servidor deja de escuchar a su amo, y empieza a hacer las cosas por su propia cuenta, dejó de ser servidor y empezó a ser amo. Si queremos mantenernos vigilantes hasta el fin, tenemos que mantenernos siempre a la escucha de la palabra de Dios, que es la brújula que nos va a ir guiando en nuestro caminar hacia la eternidad. Existen muchas personas que se han dedicado a ser apóstoles sin antes ser discípulos. Es como el que se dedica a ser doctor, sin antes haber estudiado medicina. Un buen servidor, sabe que jamás puede dejar de ser discípulo de Jesús, de lo contrario corre el riesgo de terminar haciendo lo que él quiere y no lo que Dios le pide. Ya el profeta Isaías 55, 8, 9, nos dice. Sus proyectos no son los míos y mis caminos no son los mismos de ustedes, dice Yahvé. Así como está el cielo muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes. Dios tiene su plan y nosotros debemos aprender a abandonarnos en fe en su voluntad. La salvación consiste, no en que Dios me siga el paso a mí, sino en que yo aprenda a seguirle el paso a Dios. Mi tío me contaba el siguiente relato. Cuando yo era pequeño, mi mamá solía coser mucho. Yo me sentaba cerca de ella y le preguntaba qué estaba haciendo. Ella me respondía que estaba bordando. Yo observaba el trabajo de mi mamá desde abajo y me parecía muy confuso. Ella me sonreía, miraba hacia abajo y gentilmente me decía, hijo, ve afuera a jugar un rato y cuando haya terminado mi bordado te pondré sobre mi regazo y te dejaré verlo desde mi posición. Me preguntaba por qué ella usaba algunos hilos de colores oscuros y por qué me parecían tan desordenados desde donde yo estaba. Unos minutos más tarde escuchaba la voz de mi mamá diciéndome, hijo, ven y siéntate en mi regazo. Yo lo hacía de inmediato y me sorprendía y emocionaba al ver la hermosa flor o el bello atardecer en el bordado. No podía creerlo. Desde abajo se veía tan confuso. Entonces mi mamá me decía, hijo mío, desde abajo se veía confuso y desordenado, pero no te dabas cuenta de que había un plan arriba. Había un diseño, solo lo estaba siguiendo. Ahora míralo desde mi posición y sabrás lo que estaba haciendo. Muchas veces a lo largo de los años he mirado al cielo y he dicho, Padre, ¿qué estás haciendo? Él responde, estoy bordando tu vida. Entonces yo le replico, pero se ve tan confuso, es un desorden. Los hilos parecen tan oscuros, ¿por qué no son más brillantes? El Padre parece decirme, mi niño, ocúpate de tu trabajo haciendo el mío y un día te traeré al cielo y te pondré sobre mi regazo y verás el plan desde mi posición. Entonces entenderás, en esta vida no vamos a entender siempre los caminos y la voluntad de Dios, pero como buenos servidores, nos vamos a mantener en fe, obedeciendo, trabajando con amor y por amor, esperando confiados, en que si vivimos de acuerdo a sus mandatos, Él nos recompensará en su gran amor y misericordia, llevándonos a gozar con Él en la eternidad. Recuerda, no se trata de darle a Dios lo que yo quiero, sino lo que Él me pide. Por eso es importante mantenernos en escucha atenta a su palabra. Oremos por todas las misiones que tenemos en puerta en Jesús el Buen Pastor, la Asunción, San Rafael, San Miguel Cocula, para que Dios siga derramando su Santo Espíritu, sobre todos los que vamos a participar de una manera u otra, llenándonos de gracia, amor, fe y bendición. Oremos por todos los que han sido invitados a participar en los cursos, para que Dios permita que den una respuesta generosa. Oremos por todos los que nos han pedido oración, muy especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre Fernando Rubio, por el Padre Chava, por Emérita, por los hijos de Silvia, por Enrique Oropesa, por Luis Adrián, por Rogelio René, por Carmen Hermosillo, por Teresita Iñiguez, por todas las personas de Cocula que me pidieron oración, por Juan Pablo, por Correa, por Lourdes, por la mamá de Ma. Elena Velasco, por Lupita Núñez,
por Belén, por las que están esperando bebé, para que Jesucristo nuestro Señor bendiga sus embarazos y permita que todo salga bien, especialmente por Elsie, por Eli, Ivone y Clara, por Stoyan, por Diego, por Vicky, por Santiago, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo, nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos para que el 13 de agosto Dios ilumine a nuestros coordinadores y permita que el sacerdote de San José, nos permitan trabajar en su parroquia. Oremos por el programa de radio para que Dios nos siga llenando a los que participamos de amor, gracia y bendición. A todos los coordinadores. Junta este martes 13 a las 4 de la tarde, en el Templo de Santo Niño de Atocha. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga, Carmen Medina.